Mientras que en la zona alta de la ciudad, en la zona del templo, seguía esta discusión, esta se iba profundizando y era necesario entonces obtener información lo más completa posible. Tal vez esto era un fraude para intentar favorecer a Jesús. Por eso esta gente mandó a llamar a los padres del muchacho para tomar testimonio de ellos y así descubrir si el milagro existió o fue todo esto una actuación. Por eso nos dice el versículo 18 del capítulo 9 de Juan, que los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta entonces llamaron a sus padres. Bueno, estos al llegar y ver a su hijo en esta nueva condición, corrieron a abrazarlo desbordados de alegría, ¿no es cierto? Pueden imaginarse, pero en medio de la emoción que les produjo ver a su hijo sano y feliz, notaron que los fariseos que los habían llamado no estaban tan felices. Sus rostros tenían una mirada extrañamente inquisidora. ¿Qué cosa les podía molestar cuando había pasado algo tan bueno? Los fariseos comenzaron a interrogarlos. ¿Es este su hijo? Los padres no alcanzaban a responder la pregunta, que más que pregunta parecía una acusación. Entonces llegó la segunda pregunta con un tono intimidante. ¿El que dicen ustedes que nació ciego? Los padres no atinaban a responder, ya que se sentían bajo sospecha de haber hecho algo malo, estaban confundidos. Entonces llegó la tercera pregunta. Y si es así, ¿cómo es que ahora puede ver? Entonces los padres se sintieron acusados por las preguntas y en vez de responder la verdad, respondieron solo lo que se animaban a responder. Por eso solo dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Su hijo seguramente les había dicho quién era el que lo había sanado, pero ellos no se animaron a mencionarlo por miedo a los judíos, porque ellos ya sabían del convenio que había que se expulsaría de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús es el Cristo. Por eso dijeron a sus padres, pregúntenselo a él porque ya es mayor de edad. Lástima que estos padres no se jugaron por su hijo y por quien le dio la vista, pero a veces el temor a lo que nos pueden hacer los hombres supera el agradecimiento y la admiración que tenemos por Dios. Quedó entonces confirmado que el hombre era ciego de nacimiento y que durante ese día sábado había recibido milagrosamente la vista. Esta certeza puso en aprietos a los fariseos. Esto no era un fraude, era una realidad innegable. Dios había obrado, pero Jesús no podía llevarse este crédito. Extrañamente no festejaron el milagro divino que acababan de comprobar, más bien trataron de despegar a Jesús de este milagro. El dilema que enfrentaban los llevó a traer nuevamente frente a ellos al que había sido ciego. Y entonces le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es un pecador. El hombre se sintió descolocado. Nadie lo abrazó, no lo felicitaron, solo lo retaron y lo corrigieron. Entonces, desconcertado por la reacción de estos líderes religiosos, les contestó con la inocencia y la simplicidad de quien acaba de recibir semejante favor divino. Miren, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. La simpleza y la contundencia de esta respuesta dejó sin reacción a los judíos. La verdad que no sabían cómo seguir. Se encontraban en un callejón sin salida. Por eso su reacción fue tratar entonces de sumar algo nuevo a la descripción del milagro que les permitiera arruinar la reputación de Jesús. Ellos nunca reconocerían que él había obrado claramente un milagro divino. Entonces volvieron a interrogar a que había sido ciego. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Entonces el que había sido ciego, pero que ahora veía claramente, y no solo lo que sus ojos le mostraban, sino también la actitud incomprensible de estos judíos, les dije, ya les dije y no me hicieron caso, ¿por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Sin duda esta respuesta tenía un importante toque de ironía. Lo incomprensible de la actitud de los judíos hizo que este sencillo hombre les perdiera el respeto. Y los judíos, que por supuesto captaron la ironía, se enfurecieron con este don nadie que los estaba intentando humillar. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios,
pero de este no sabemos ni de dónde salió. Bueno, con estas palabras pretendían destrozar a este ignorante, definiéndolo como un tonto que defendía a un don nadie como Jesús, mientras que ellos, como dignos líderes religiosos, seguían a Moisés. Ellos creyeron que lo silenciarían con este argumento. Pobres, no tenían idea de lo poderosa que puede ser una persona humilde y sencilla cuando Jesús toca decisivamente su vida. Pero eso estaban a punto de averiguarlo. El que había sido ciego entonces le contestó: ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y a mí me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que haya abierto los ojos a uno que haya nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Este sencillo hombre les dio una respuesta humillante para su jerarquía y tan contundente que no admitía, la verdad, ninguna posibilidad de discusión. Los judíos se quedaron pasmados por la increíble respuesta del hombre. No era tan torpe como ellos creían, ni se había callado la boca frente a los argumentos. Ahora eran ellos los que no sabían cómo responderle. Entonces, avergonzados, pero a la vez enfurecidos, reaccionaron de la peor manera contra él. Ese insignificante que se sentaba a mendigar en los patios del templo, que no tenía ninguna instrucción formal, los había humillado públicamente. Entonces, usando toda la autoridad del Estado que tenían, le dijeron: tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones, y lo expulsaron del templo. Y después de esta respuesta que puso en evidencia que habían sido vencidos por quien hasta ese día había sido solo un mendigo, lo expulsaron del templo. El que había empezado el día ciego y mendigando en los patios del templo no podía creer la irracional reacción de estos líderes. Tenían que haber festejado la obra de Dios en su vida, feliz por el milagro recibido en su vida, pero a la vez triste también por el trato recibido de parte de los líderes. Salió de los patios del templo y bajó a la ciudad, que ustedes ven, la ciudad estaba más abajo que el templo. Bajó las escaleras y la mezcla de sensaciones que tenía era muy fuerte. La maravilla de estar viendo se contrastaba con la expulsión del templo, con la apatía de sus propios padres que no se jugaron por él. Pero Jesús se enteró de lo sucedido y de su expulsión del templo. De inmediato salió a buscarlo por la ciudad y lo encontró. Jesús lo miró a reconocerlo y el hombre respondió a esta mirada. Pero este hombre nunca había visto a Jesús, porque cuando se encontró con él unas horas antes, él todavía estaba ciego. Jesús entonces le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Estas palabras coincidían plenamente con los gestos y los sentimientos que ambos iban experimentando. Jesús deseaba abrazarlo y el hombre estaba ansioso de agradecer y abrazar y seguir a quien había sido su sanador. Entonces el Señor le reveló: pues ya lo has visto, es el que está hablando contigo. El hombre lo presentía. Sabía que quien estaba hablando con él era muy especial, pero además de confirmar que este era su sanador, supo que estaba frente al Hijo de Dios. Su respuesta fue instantánea. Con la voz y con todo el cuerpo dijo: creo, Señor, y postrándose delante de él, lo adoró. Los hombres le habían dado la espalda, pero Dios le había abierto los brazos. En las crisis se conoce a las personas. En la angustia de su vida a oscuras conoció a Jesús. En la alegría de la vista y de la luz conoció a los líderes religiosos y a sus padres. Cuando abrió los ojos pudo ver que no todo era tan bueno como él deseaba, pero ese día pudo ver a Jesús y adorarlo. Nada mejor le pasó en la vida. Entonces Jesús le dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Jesús había venido a hacer justicia. Qué maravillosas palabras. Pero en este lugar donde Jesús encontró a este hombre que había sido curado, también había muchos fariseos. Y estos, al escuchar las palabras del Señor, se molestaron y preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Por lo visto sentían que veían todo claramente. Qué engañoso puede ser el corazón humano, ¿cierto? Delante suyo tenían al Dios creador del universo, manifestando poder divino al curar a este hombre,
pero como estaban enojados con él, eran incapaces de verlo y de reconocerlo. Por eso Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Las personas podemos equivocarnos sin saber o intencionalmente, y no es lo mismo. La principal diferencia es nuestra capacidad de reconocer el error y de pedir perdón o atrincherarnos en nuestro error. En última instancia, pelear con Dios siempre es una mala idea. Sin embargo, los prejuicios o el orgullo suelen llevarnos a ese punto. En definitiva, ese fue un sábado cargadísimo de bendiciones increíbles, pero no todos las recibieron. Quienes las vivieron sin prejuicios las disfrutaron, pero a más no poder, y alababan el nombre de Dios por su poder y por su bondad. Quien recibió el milagro en su vida y gracias a ese milagro pudo ver con sus propios ojos a Jesús, jamás olvidaría esa mirada que cambió su vida. Y le dio además una proyección de eternidad. Sus padres tuvieron miedo y no se jugaron por su hijo. No se quisieron jugar ni por él ni por Jesús. Seguramente terminaron avergonzados. Y los líderes religiosos, pobre gente, ¿no? Ver a Dios obrando delante de sus propios ojos y por sus prejuicios y testarudez lo rechazaron de plano. Enojados y amargados cerraron sus corazones a las hermosas bendiciones divinas. Ojalá que cuando vos y yo nos enfrentemos a las bendiciones divinas, podamos aceptarlas con la sencillez de este hombre, que simplemente sepamos que estábamos en problemas, que Dios nos bendijo y nos sanó. No importa lo que los demás opinen. Lo que importa es que aprendamos a seguir a Jesús y siguiendo sus pisadas no tengamos duda. Esto termina bien, en su presencia, en el cielo y por la eternidad. Que Dios nos bendiga.